Muchas gracias, Connie. Bueno, pues lo que sucedió en Europa era nada más y nada menos que las tropas napoleónicas invadieron la península ibérica. Los reyes Carlos IV y Fernando VII abdican en favor de Napoleón y eso genera una evidente respuesta en todos los territorios hispanoamericanos. ¿A quién obedecer? A Napoleón, a Carlos IV. Se empieza a ver la posibilidad de formar juntas de gobierno que, si bien reconozcan al rey, a Carlos IV, porque no se reconoce a Napoleón, perdón, a Fernando VII, se forman juntas de gobierno que permitan que funcione, digamos, de manera autónoma el virreinato novohispano, pero sin dejar de reconocer la figura del rey. Esta es una de las opciones. Eso es lo que está pasando en España. Eso es lo que estaba pasando en ese momento en Europa. Sí, es una coyuntura internacional muy importante porque la Revolución Francesa estaba en ascenso, estaba extendiéndose por buena parte de Europa, provocando una enorme cantidad de rechazo cuando las tropas napoleónicas invaden la península ibérica y logran la abdicación de la monarquía española en favor del hermano de Napoleón Bonaparte, de José Bonaparte. Se crea un movimiento de resistencia espontáneo en la mayor parte del territorio español. Y esto tiene repercusiones inmediatas en todas las colonias hispanoamericanas. Desde la Nueva España hasta la Patagonia, en todos lados hay una reacción inmediata de, bueno, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Porque todo el orden que se había venido construyendo durante 3 siglos de repente estaba en cuestión. Lo que aparece en primer término es quién tiene la legitimidad, cuál es el gobierno que tenemos que reconocer. En una parte de las élites hispanoamericanas hay una fobia a la Revolución Francesa, hay una leyenda negra que se ha ido construyendo en donde temen a las tropas francesas, creen que van a acabar con el orden, que van a acabar con la religión, que muchos de ellos son ateos, haciendo una extrapolación con algunos de los filósofos de la Ilustración más radicales, y ven en peligro sus privilegios. Entonces hay un rechazo a Francia, al emperador francés, al hermano de Napoleón, y hay un sentimiento de que no podemos reconocer a los invasores, pero no tenemos rey. Entonces nos tenemos que organizar nosotros, ¿no? Y surge espontáneamente en muchos lados la necesidad de convocar a lo que se conocía, que eran las cortes, las representaciones provinciales, las diputaciones, para que en ellos, en esas condiciones excepcionales, recayera la soberanía. Claro, además, por supuesto, no pensaban en ninguna otra figura que no fuera un rey. Ni siquiera se les había ocurrido otra forma. Pero, ¿qué es lo que realmente estaban persiguiendo los criollos insurgentes que estaban al frente del movimiento? Yo creo que hay posturas diversas. Si bien algunos criollos, como bien lo dices, pensaban en el rey. Si pensamos, por ejemplo, en los principales líderes de la primera insurgencia, Ignacio Allende está pensando en una independencia que reconoce al rey de España, que reconoce a Fernando VII, ¿sí? Sin embargo, sí conviven posturas mucho más radicales desde un inicio, ¿no? Pensando en una independencia como la conocemos, que rompa totalmente con España. Hay posturas que son divergentes, pero están conviviendo, sí. Oigan, pues es que hablar de México es hablar de un pueblo que tiene una gran herencia musical, como ya lo dije cuando inició el programa. Y cuando nos referimos a la música tradicional, es inevitable traer a la mente al mariachi, por supuesto. Cuando pensamos en México, pensamos en el mariachi. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué sorpresa nos trajiste, padre? Bueno, ¿qué sorpresa les traje? Les traje algunas, pero es que me estaba yo aquí entradísimo escuchando a Felipe y Adriana, en lo que dicen, imaginando esa ciudad novohispana, que se me figura, según las crónicas literarias, por ejemplo, esa bellísima, que a lo mejor se acuerdan, de Luis G. Urbina, que es un texto maravilloso sobre la literatura en estos momentos, hablando de cómo
pues la Ciudad de México dormía un poquito entre la música, el teatro, los juristas de la ciudad que hacían sus poemas pastoriles entre español y latín, cosas así, y la música que era, pues yo creo que muy rica, desafortunadamente no muy investigada, porque hay naturalmente los músicos que se concentraban en la catedral de la ciudad, daban clases y había un gran número de tertulias, de sonatas que se escribían, pero ya la iglesia concentrando la música, también iba, como la liturgia se fue incorporando la música pues tradicional, la música de las regiones, pues claro, en el lugar de los villancicos, ciertas celebraciones, se prestaba a que ya la iglesia fuera sabiendo dónde estaba o que ya la ciudad supiera qué tipo de música había, ¿no? Estos sonecitos que seguramente escuchó el padre Hidalgo, bueno, las mañanitas que le cantaban a Hidalgo, a Morelos, todo eso, los sones del país, es decir, esa música que se debió haber hecho a lo largo del siglo XVIII, pues es también una muestra de algo que ideológicamente tiene que hablar de algo propio, de algo, pues no sé si usar la palabra, pero nacional, algo. Y como decía Pedro Enríquez Ureña, son es a lo que suena un país. Y esos son los sones que se desarrollaron desde el siglo XVIII, todo el siglo XIX naturalmente, y en las regiones, sobre todo del Bajío, pues bueno, esos sones dieron una música riquísima. Jesús Jáuregui, que es el gran investigador del mariachi, ha visto que el mariachi es esa agrupación formada por cuerdas, va desde California hasta Oaxaca. Y bueno, pues realmente hoy lo asociamos con la música del 15 de septiembre. Claro. Realmente, ahorita te cuento algo, pero porque quiero presentar una cosita que traje. Estos mariachis pues llegaron y creo como que si todo estuviera planeado, no sé cómo decirlo, pero le llevaron una serenata a Porfirio Díaz en 1906 para su cumpleaños. Y él después, cuando hubo ya posibilidad de grabar discos, él pidió que ese cuarteto coculense, es decir, un mariachi en realidad era un cuarteto, grabara discos. Traje la que parece ser que es la primera grabación del mariachi, así vamos a escuchar un poquito. Imagínate. El Limoncito, que se grabó el 12 de octubre de 1908, o sea, hace que 113 años. Hace 113 años, el Limoncito con el primer... es la primera grabación de la que se tiene... que yo sepa del mariachi, del mariachi. Es un poco difícil saberlo, pero es el que tiene el primer número de catálogo. A ver. Suena muy bien, pero efectivamente, como lo dices, solamente oigo cuerdas. Sí. No es... Oye, la trompeta se puso mucho después. Mucho después. Hubo muchos experimentos, ¿eh? Por ejemplo, he visto fotos de mariachis con flauta. Hay grabaciones de mariachi en los años 20 con flauta transversa. Hay fotos de mariachi con trombón. Pero tengo entendido que, porque fue amigo mío, el primer trompetista del mariachi fue don Miguel Martínez en 1940 con el mariachi Vargas. Muchísimas gracias. Qué joya la que acabamos de escuchar. Vamos a estar platicando sobre lo más que podamos y, por supuesto, vamos a estar escuchando y compartiendo grabaciones que nos trajo Pavel ahora. ¿Qué opinan ustedes, los tres, por supuesto, sobre la primera generación de insurgentes? Por decirlo de alguna forma, ¿cuál fue la participación en esta generación de insurgentes de los diversos sectores sociales? Híjole, yo creo que es bien interesante la pregunta. Más que una insurgencia, hay insurgencias, yo creo. Varias. ¿No? Varias. Si me preguntas sobre la primera generación de insurgentes, pues, como te decía, conviven posturas muy diversas, a veces opuestas, entre, por ejemplo, algunos que
están pensando en una independencia más de carácter político, pero no con un cambio radical en la estructura social que impera en la Nueva España, aunado a un movimiento enarbolado en la primera insurgencia, evidentemente por Miguel Hidalgo, de carácter totalmente social, que busca, que tiene acendrada esta cuestión de la justicia social y que involucra a gran parte de la población que por siglos se había visto menos favorecida, digamos, ¿no? Pero creo que es algo que continúa con el movimiento de Morelos también, ¿no? No sé qué opinen. Sí, sin duda. Mira, en la primera insurgencia, Fanny, una cosa que es muy notable es que quienes comienzan a planear, a conspirar, a reunirse en secreto porque no están de acuerdo con lo que está pasando en España y en las repercusiones que puede tener en Nueva España, tienen una idea de lo que quieren hacer muy diferente a la que finalmente ocurre. Como señala Adriana, ellos pensaban en un movimiento político de las élites criollas, militares y algunas autoridades, un movimiento muy controlado que depusiera al gobierno español y que pusiera en su lugar a gobernantes americanos. Ellos eran muy profundamente antiespañoles peninsulares, tenían muchos rechazos, muchos agravios, había un descontento generalizado en mucha de la gente criolla, pero también en los mestizos y también en los indígenas y también en las castas y en los afrodescendientes, pero quienes inician el movimiento son élites criollas, que lo que trataban era de hacer una jugada política para, aprovechando las circunstancias excepcionales que se habían creado, de poner a los peninsulares y ponerse ellos al frente del gobierno. Con lo que no contaban es con el enorme descontento social que había, que permeaba a prácticamente todos los sectores de la sociedad novohispana, y no pensaban en un personaje tan carismático, tan atípico, tan popular, tan simpático como Miguel Hidalgo, que le da un contenido, un carácter totalmente distinto a la rebelión, porque incluso yo creo que al mismo Hidalgo le sorprende el carácter tan masivo, tan popular, tan plebeyo, tan radical, tan violento, tan furioso. ¿De su persona? Del movimiento que provoca, Sí, de claro. lo que provoca, porque crea un cataclismo. Sí. En unas cuantas semanas se crea un ejército popular en donde van hombres, mujeres, niños, ancianos, indígenas, arrieros, rancheros, muchos mestizos, muchos criollos y muchas castas, cada uno con sus motivos personales, porque ya están hasta acá del sistema que los oprime de una o de otra manera. Entonces se crea una revolución popular impensable y además es única, porque lo que ocurre en Nueva España no ocurre en ninguna otra de las provincias, de las colonias hispanoamericanas. La revolución de independencia, porque es una revolución popular auténtica lo que aquí ocurre, es completamente distinta a la que ocurre en América del Sur. Solo tiene un equivalente con lo que ocurre con los esclavos haitianos, que se rebelan contra la esclavitud francesa a finales del siglo XVIII, y que es un movimiento de una violencia étnica brutal. Pero tenía también otros motivos que iban muy encaminados pues a eso, ¿no? Sí, sin duda. Pero fíjate que en algún sector de la sociedad novohispana había similitudes, Connie, porque evidentemente los esclavos africanos, de descendencia africana, haitianos, pues estaban en contra de la esclavitud en primer lugar. Pero aquí también había esclavos, Connie. Claro. Había muchos esclavos, había servidumbre, había tributos, había impuestos, había discriminación, había racismo. Todo eso había y lamentablemente en algunos lugares sigue habiendo, pero ese no fue, por decirlo de alguna forma, el motivo inicial. Ellos no eran los que estaban queriendo este cambio, porque no era ese el cambio que se pretendía y que al final para allá se encaminó. No era el que ellos querían los dirigentes criollos. Claro, los dirigentes criollos no estaban pensando en esas... No, pero Hidalgo le da canalización a esos sentimientos de frustración y de rechazo,
y de violencia, yo creo que de clase, es una lucha